¿Dónde hay algún sustento científico que enuncie los hemisferios cerebrales como femeninos o masculinos? Sí hay evidencia científica de que el hemisferio derecho controla la testosterona y el hemisferio izquierdo controla los estrógenos, la parte ectodérmica, la corteza cerebral. Hay un médico alemán que hace más de 40 años descubre leyes biológicas, ¿sí? La medicina germánica, por los que no saben, investiguen, es una ciencia comprobable que desafortunadamente ha sido muy censurada por obvias razones. El doctor Hammer se da cuenta con tomografías cerebrales que le hacía a sus pacientes que el cerebro siempre hace un registro, ¿sí?, de los órganos que están afectados por cierto tipo de conflictos, que son situaciones muy estresantes que vive el ser humano. A Hammer se le muere su hijo, desafortunadamente por un accidente. Hammer era médico internista, teólogo, físico. Su esposa era oncóloga. Ella, después de la muerte de su hijo Dirk, sufre un cáncer de ovario y uno de mama. Y Hammer desarrolla un teratoma, un cáncer testicular también. Bueno, Hammer en sus investigaciones, con la autoridad que tenía en ese momento en Tübingen, cuestiona a más de 200 personas que tienen cáncer. En su momento les pregunta si habían vivido un evento, ¿sí? Y este evento siempre está ahí. O sea, siempre antes de un cáncer hay un evento. Entonces Hammer descubre que todas las enfermedades, el 90 y tantos por ciento, el cerebro hace un registro, ¿sí? Y Hammer nos deja toda una cartografía y nos deja en sus libros y lo demuestra científicamente. Yo lo he visto con mis propios ojos, e incluso ya hay médicos que conocen la medicina germánica y la aplican, neurólogos, ¿sí? Entonces tú puedes agarrar a un paciente con cáncer, por ejemplo, de colon, y el colon es un órgano endodérmico que se controla desde el tronco encefálico, y si hacemos una tomografía sin contraste vamos a encontrar un anillo concéntrico, ¿sí?, en el área que controla el colon. Así como hay un control del colon, hay un control de arterias coronarias, ¿sí? Hay un control del cuello del útero, de las venas coronarias, ¿sí? Hay un control de la mucosa de la laringe, ¿sí? Hay un control de las partes de la vejiga, hay un control también de la musculatura de los bronquios y de la laringe, ¿sí? ¿Por qué yo le mencioné femenino y masculino a los hemisferios? Porque este doctor Hammer se da cuenta que nuestro estado hormonal no está controlado solamente por glándulas suprarrenales, por los ovarios, sino que Hammer se da cuenta que el cerebro participa en todos los procesos, ¿sí? Y Hammer descubre que en el hemisferio derecho se controlan las arterias coronarias, ¿sí?, la mucosa bronquial, la musculatura de los bronquios, ¿sí?, la curvatura menor del estómago, conductos biliares, conductos pancreáticos, ¿sí? Y él en sus libros nos deja claramente, y tú puedes agarrar, por ejemplo, a alguien que tenga angina de pecho o ya tenido un infarto en coronarias, sí o sí esa persona le hacemos una tomografía y del lado derecho le vamos a encontrar el anillo concéntrico que controla la arteria coronaria. Todos los conflictos que están relacionados con pérdida de territorio van a afectar a las arterias coronarias en hombres diestros con la testosterona alta. Estos conflictos impactan en la corteza cerebral, ¿sí?, generando una adaptación en la psique y en el cerebro, donde este impacto baja la testosterona, ¿sí? Entonces, claramente la testosterona es una hormona masculina. Por eso yo mencioné que el lado derecho, ¿sí?, tiene que ver con el control de la testosterona. Incluso un hombre cuando pierde territorio queda en depresión primaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque le baja la testosterona. Entonces, los hombres diestros responden por el hemisferio derecho en los primeros conflictos territoriales y los hombres zurdos responden por el hemisferio izquierdo. Un zurdo cuando pierde territorio, el impacto lo va a tener en el control izquierdo, ¿sí?, que son venas coronarias. El zurdo le baja el estrógeno, ¿sí?, y puede quedar más masculino, porque el zurdo es una reserva biológica. El zurdo puede quedar más macho, porque el diestro ante una pérdida de territorio pierde el territorio, queda depresivo o puede morir por un infarto. El zurdo queda como reserva para poder embarazar a las hembras, porque la vida tiene que seguir. A eso nos referimos, no es que sea femenino o masculino. Yo entiendo su pregunta, pero si se la vienen a dar de científicos, investiguen bien. A mí tampoco me crean, pero esto se comprueba en el 100% de los casos, ¿sí? Y en las mujeres es diferente. Las mujeres diestras responden por el hemisferio izquierdo, que sería el femenino, el que controla el estrógeno, ¿sí? Y ahí está el control del cuello del útero. Tú agarras a 100 mujeres con cáncer cervicouterino y las 100 mujeres van a tener un foco de Hammer,
un anillo concéntrico en el control cerebral del cuello del útero. Este conflicto es de frustración sexual, el cerebro es el que ordena la ulceración en el cuello del útero, ¿sí? Y cuando se repara el conflicto, la mujer supera el conflicto, viene el BPH o el carcinoma a cicatrizar la ulceración. ¿Que es incómodo, es inflamatorio? Sí. Pero el conflicto que impacta del lado izquierdo en esos tejidos baja el estrógeno, ¿sí? Entonces de ahí viene que el hemisferio derecho es masculino y el hemisferio izquierdo es femenino. Al final, biológicamente, hay hembra y macho. Y somos humanos, ¿ok? Pero desde ahí viene el contexto de decir que el hemisferio es femenino y masculino. Y las zurdas son diferentes. Las zurdas responden por el hemisferio masculino. No quiere decir que sean más macho, pero son más territoriales. Y la zurda también es una reserva biológica. La zurda, cuando tiene una frustración sexual, no responde por el hemisferio izquierdo, por lo tanto no le afecta el estrógeno, le baja la testosterona y queda más femenina. Por eso hay muchas zurdas que se ven muy femeninas y las zurdas pueden tener tendencia a ser mujeres más linfómanas porque tienen la capacidad para embarazarse. Una mujer linfómana se quiere embarazar más rápido, ¿sí? Para mantener a la especie. Pero bueno, hay que entenderlo desde lo biológico. Y esto es una ciencia, se comprueba en 100% de los casos. La nueva medicina germánica es exacta y sabemos el origen de casi todas las enfermedades, a excepción de traumatismos, inanición, envenenamientos, pero a eso nos referimos con femenino o masculino. Pero claro, es TikTok, si quieren que hable uno científicamente, pues la gente no va a entender. Pero por algo la gente está llegando aquí, porque tenemos que usar un lenguaje simple y sencillo. Pero efectivamente no es correcto decir hemisferio femenino o masculino, pero sí se demuestra que el hemisferio derecho, en la corteza territorial, el ectodermo, que controla estos tejidos masculinos, arterias coronarias. Por eso es más común que al hombre le dé infartos. En las mujeres es diferente, también pueden tener infartos, pero casi no lo vemos, ¿sí? Y el hombre no tiene cuello de útero, entonces por eso la mujer diestra, cuando tiene un cáncer de útero, lo vamos a ver un anillo concéntrico. Esto es basado en 5 leyes biológicas, una ciencia que descubrió un médico alemán hace más de 40 años, que desafortunadamente la gente cree que ciencia es todo lo que sale oficial. Y no es así, hay mucha corrupción, ¿sí? Pero esto se comprueba y tenemos las pruebas y sí o sí tú puedes agarrar 20 personas con cáncer de mama, a 100 personas con cáncer de huesos y vamos a encontrar un registro. El cerebro tiene sus controles de todos los órganos y es una maravilla que el cerebro, como un comandante, hoy no se toma en cuenta que participa en todos los procesos. La biología no está separada, somos una unidad, ¿sí? Y nosotros tenemos los comportamientos de acuerdo a las situaciones que hemos vivido y los conflictos. Somos la suma de nuestros conflictos y nuestro estado hormonal es dual, ¿sí? O estás con testosterona alta, estás en un estado maníaco, estrógeno alto, estás en un estado femenino o depresivo. Y todos los comportamientos se rigen en esta balanza hormonal. A eso nos referimos con femenino o masculino. No sean exagerados, investiguen, ¿sí? Digo exagerados porque quieren todo siempre como, pero yo sé de lo que hablo. No estoy inventando nada y esto es una ciencia que se comprueba. Investíguenle, si son inteligentes no van a venir a ofender. No lo digo por ti, ¿sí? Pero no van a venir a criticar y decir, esto no sé qué. Si no saben de algo y lo juzgan sin conocerlo, créanme que están totalmente en la ignorancia. Pero investiguen antes de criticar algo.